Una simple limpiadora analfabeta. Me insultó mi hermano en su boda, mientras mi padre sonreía. Burlas sobre mi vida cesaron cuando el millonario preguntó en árabe si era su asesora de $3.000 millones. Mi respuesta silenció a todos. Mi hermano eligió su propia boda como escenario para humillarme, no bajó la voz y no dudó. Frente a una sala llena de invitados, me señaló y se rió, contándoles a todos que yo era solo una limpiadora analfabeta que no merecía confianza en nada que requiriera pensamiento real. Mi padre estaba justo a su lado, sonriendo, y añadió que yo siempre había sido una niña cabeza hueca de todos modos. Algunas personas se rieron, otras desviaron la mirada incómodas, nadie le dijo que parara. Yo me quedé allí con un vestido sencillo, manos cruzadas firmemente frente a mí, ocupando exactamente el espacio que mi familia había decidido que me correspondía, en la periferia de la sala, fácil de ignorar y aún más fácil de ridiculizar. La música siguió sonando, las copas tintineaban en celebración, la ceremonia avanzó como si nada hubiera pasado. Esa fue la parte que más dolió, no las palabras en sí, sino lo normal que parecía la crueldad para todos ellos. Esta historia está ficcionalizada para efecto dramático. Lo que sucedió a continuación no comenzó conmigo hablando en absoluto. Comenzó cuando alguien más finalmente me miró. La wedding planner guió a los invitados hacia el salón principal, y yo observé a mi hermano estrechar la mano de hombres con trajes caros, su sonrisa más amplia de lo que jamás la había visto. Daniel siempre supo cómo manejar una multitud, lo había heredado de nuestro padre, el encanto, la confianza sin esfuerzo, la habilidad de hacer que cada persona sintiera que era el centro de su mundo, al menos todos excepto yo. Encontré un rincón cerca de la parte trasera del salón, donde la luz era tenue y el ruido de las conversaciones amortiguado. Un camarero pasó con una bandeja de copas de champán y tomé una solo para tener algo que sostener. Las burbujas subían a la superficie y desaparecían una por una, como las palabras que había tragado a lo largo de los años. Los invitados a mi alrededor charlaban sobre el lugar, los arreglos florales y la impresionante lista de invitados. Capté fragmentos de conversaciones sobre la nueva aventura empresarial de Daniel, los inversores que había cortejado y el futuro que estaba construyendo para sí mismo. Nadie me hizo una sola pregunta, nadie siquiera me miró lo suficientemente tiempo como para preguntarse quién era yo. Eso era por diseño. Recibí la invitación de boda 3 meses antes, en mi pequeño apartamento en Filadelfia. No había ninguna nota personal dentro, ninguna llamada de seguimiento, ningún mensaje preguntando si necesitaba ayuda con el viaje. Era solo una tarjeta formal con letras doradas y una fecha marcada en mi calendario como una sentencia de prisión que estaba obligada a cumplir. Mi padre me llamó 2 días después de que llegara la invitación, su voz era cortante y eficiente, el tono que reservaba exclusivamente para mí. Me dijo que se vería extraño si no asistía, que la gente haría preguntas, que debía ir, permanecer callada y no causarle problemas a Daniel en su día especial. Le pregunté a qué se refería con problemas. «Sabes exactamente a qué me refiero», dijo. La conversación duró menos de 5 minutos. Daniel me llamó una semana antes de la boda. No preguntó cómo estaba o si estaba emocionada por el evento. Simplemente me dijo que habría gente importante en la recepción, inversores, socios, posibles clientes. Dijo que la boda era tanto de negocios como de amor. Luego, hizo una pausa y añadió que probablemente debería vestirme de forma sencilla, nada que atrajera demasiada atención, nada que incitara a la gente a preguntar qué hacía para ganarme la vida. Le dije que entendía. Bien, dijo, y colgó. Había estado trabajando como limpiadora durante los últimos 4 años, no el tipo de limpiadora que mi familia imaginaba cuando usaban la palabra como un insulto, no alguien fregando inodoros en gasolineras o pasando mopa en suelos de restaurantes de comida rápida. Trabajaba para un servicio de alta gama que contrataba hoteles de lujo y sedes corporativas. Tenía certificaciones, clientes habituales que me solicitaban por nombre. Me ganaba la vida decentemente, pagaba mi alquiler a tiempo y tenía seguro médico por primera vez en mi vida adulta. Pero nada de eso le importaba a mi familia. Para ellos, yo seguía siendo la hija que no había estado a la altura de las expectativas, la que abandonó la universidad después de 2 años, la que había tomado trabajos que consideraban indignos de nuestra familia. Era la historia de advertencia que Daniel podía señalar cada vez que quisiera sentirse mejor con sus propias decisiones. La observé ahora, de pie en el centro del salón de recepción con su nueva esposa,
Claire, a su lado. Ella era hermosa de la manera en que lo son las cosas caras, pulida, precisa y perfectamente arreglada. Su vestido probablemente costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su sonrisa nunca vaciló, ni siquiera cuando cruzó su mirada con la mía desde el otro lado de la sala y rápidamente la desvió. Había conocido a Claire solo 2 veces antes de la boda. Ambas veces ella había sido educada de la manera en que la gente es educada con el personal de servicio, distante, eficiente y cuidadosa de no establecer ninguna conexión que pudiera complicar las cosas más tarde. Ella sabía lo que Daniel le había dicho sobre mí, y ya había tomado su decisión sobre quién era yo. La ceremonia había sido breve y elegante. Daniel y Claire intercambiaron votos ante un ministro que habló de compañerismo, compromiso y construir una vida juntos. Me senté en la última fila, lejos de la sección familiar, observando a mi padre irradiar orgullo por su hijo. En un momento, se giró hacia los invitados cercanos y dijo algo que los hizo reír. No pude oír las palabras, pero vi cómo gesticulaba hacia Daniel, su pecho hinchado de satisfacción. Nunca me había mirado así, ni una sola vez. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al salón para tomar cócteles. Encontré mi rincón y me quedé allí, viendo cómo la sala se organizaba en jerarquías familiares. La gente importante gravitaba hacia el centro, donde Daniel y Claire eran el centro de atención, los invitados menos importantes orbitaban a su alrededor como satélites, esperando captar un destello momentáneo de atención. Y la gente como yo, gente que no encajaba limpiamente en ninguna categoría, encontraba los bordes y se hacía pequeña. Fue entonces cuando Daniel dio su discurso. Había estado bebiendo champán, relajado por el alcohol y la adoración de sus invitados. Alguien le pidió que dijera algunas palabras y él accedió sin dudar. Habló de su trayectoria, sus éxitos y su visión para el futuro. Habló de los valores que nuestro padre le había inculcado, trabajo duro, disciplina e importancia de tomar las decisiones correctas. Entonces, me señaló. Dijo mi nombre como si fuera un remate. Dijo que yo era la prueba de lo que sucede cuando alguien no se toma la vida en serio. Dijo que yo siempre había sido la soñadora de la familia, la que tenía la cabeza en las nubes, la que no podía confiar en nada que requiriera pensamiento real. Me llamó limpiadora analfabeta y se rió, y algunos invitados se rieron con él. Mi padre asintió y añadió su propio comentario, me llamó niña cabeza hueca, la de la que siempre se habían preocupado, la que nunca había logrado entender cómo tener éxito. Lo dijo con el tono de alguien que comparte una anécdota familiar ligeramente embarazosa, no abiertamente cruel, solo honesta, simplemente afirmando hechos que todos ya sabían. Me quedé allí con mi copa de champán y sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. Sentí las miradas que parpadeaban en mi dirección y luego se desviaban rápidamente. Sentí el silencio de todas las personas que escucharon lo que se dijo y eligieron no decir nada. Y entonces sentí otra cosa, un tipo diferente de atención. Levanté la vista y vi a un hombre de pie cerca del frente de la sala. Era mayor, distinguido, con cabello plateado y el tipo de autoridad silenciosa que hacía que la gente se apartara sin que se lo pidieran. No se estaba riendo, no estaba desviando la mirada, me estaba mirando directamente a mí, con una expresión indescifrable, sus ojos firmes y enfocados. Aún no sabía su nombre, no sabía por qué me estaba observando, pero reconocí la calidad de su atención. Se sentía diferente a la de todos los demás, parecía estar haciendo una pregunta en lugar de emitir un juicio. La música volvió a sonar, la conversación se reanudó. Daniel pasó a su siguiente brindis, su siguiente apretón de manos, su siguiente actuación. Pero el hombre siguió mirándome. Y por primera vez esa noche, no desvié la mirada. La mañana de la boda, me desperté temprano y permanecí inmóvil, mirando el techo más tiempo de lo necesario. La habitación del hotel era modesta, la había pagado yo misma. Elegí este lugar específicamente porque estaba a 3 millas de distancia, lo suficientemente lejos como para que nadie de mi familia esperara que estuviera disponible para recados de última hora o fotografías familiares. Mi teléfono sonó a las 7:30. No necesité mirar la pantalla, era la voz de mi padre, tranquila y cuidadosa, el tono que usaba cuando quería obediencia sin pedirla directamente. Después de un breve saludo, me recordó que fuera apropiada. Dijo que habría invitados que no conocían la situación de nuestra familia y que sería mejor que no les diera motivos para preguntar. Le pregunté qué preguntas quería decir.
Sabes exactamente a qué me refiero, dijo. Mantén un perfil bajo, deja que Daniel tenga su día. Esto es importante para la familia, Hannah. Piensa en eso. La llamada terminó en menos de 3 minutos, pero el mensaje era familiar, no era una hija a quien apoyar, sino un pasivo a contener. Daniel llamó 20 minutos después, su voz portaba el encanto despreocupado de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Dijo que se alegraba de que yo fuera a venir, pero el afecto era puramente profesional. Me recordó que la boda no era solo una celebración, sino una oportunidad de negocios. Mencionó inversores y socios, gente que importaba. Sugirió que fuera una versión más callada de mí misma y me aconsejó no hablar de trabajo. La gente podría no entender por qué alguien de nuestra familia elegiría hacer lo que tú haces, dijo. Le dije que entendía. Colgó, satisfecho. Mi familia siempre había tratado mi trabajo como prueba de que algo había salido mal conmigo. Para ellos, la palabra limpiadora era suficiente, no se requerían detalles, ni reconocimiento del hecho de que yo había ascendido para manejar contratos de lujo. A sus ojos, yo solo limpiaba los desastres de otras personas para ganarme la vida. Lo que eligieron olvidar era que antes de ese trabajo, había pasado años trabajando como consultora lingüística. Aprendí árabe en Marruecos, era lo suficientemente fluida como para gestionar negociaciones por valor de millones de dólares. Nunca lo tomaron en serio, lo llamaron un anfase, y cuando esa empresa finalmente redujo personal, lo llamaron un fracaso. Intenté explicar que las habilidades no desaparecen solo porque un trabajo lo haga, pero no estaban interesados en explicaciones, ya habían decidido quién era yo, y nada de lo que dijera podría cambiar sus mentes. Así que dejé de intentarlo. Acepté el trabajo de limpieza porque necesitaba ingresos, el tiempo pasó, lo temporal se hizo permanente, y finalmente, la versión de mi familia se convirtió en la única historia que todos recordaban. Cuando terminé de vestirme, sabía exactamente cómo iría el día, estaría callada, me quedaría en mi rincón designado, no contradeciría la historia que planeaban contar. La boda no era sobre mí, era sobre la imagen que querían proyectar al mundo. Aún no sabía que al final de la noche, esa imagen se haría añicos y su historia finalmente colapsaría por sí sola. El lugar era una finca convertida a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que hacía sentir importante a la gente solo por respirar su aire. Senderos de piedra serpenteaban a través de jardines cuidados y camareros con chaquetas blancas se movían como fantasmas entre los invitados, ofreciendo champán y pequeños bocados dispuestos como exhibiciones de museo. Todo había sido diseñado para impresionar, y estaba funcionando. Llegué exactamente a tiempo, lo que me convirtió en la primera persona a la que el encargado del estacionamiento tuvo que redirigir. Miró mi Honda de 12 años con su parachoques abollado y señaló un lote de grava detrás del edificio principal, lejos de la entrada donde se exhibían los Ferraris y Mercedes. No discutí, discutir con alguien que ya ha evaluado tu valor es una pérdida de aliento. Dentro del salón de recepción había un mar de sonrisas de club de campo y apretones de manos corporativos. Se saludaban con la fácil familiaridad de las personas que comparten la misma categoría fiscal y los códigos de vacaciones. Me quedé cerca de la entrada, sintiéndome menos como una hermana y más como una antropóloga estudiando una tribu extranjera. Una wedding planner se me acercó, revisando un portapapeles con una sonrisa profesional y distante. Preguntó mi nombre, lo encontró al final de su lista y me señaló una mesa cerca de la cocina de servicio, lejos de la plataforma elevada donde la fiesta de bodas celebraría. Me senté sola, las otras sillas de mi mesa permanecieron vacías durante mucho tiempo. Había sido relegada a la sección obligatoria, el margen de la celebración donde los invitados eran reconocidos, pero no celebrados. Mi posición en el mapa social era clara, era una nota a pie de página en el éxito de Daniel. La ceremonia en el jardín fue hermosa. Daniel y Claire estaban bajo un arco floral, sus rostros radiantes. Cuando intercambiaron votos, sus voces resonaron claramente a través de altavoces ocultos, asegurando que cada persona importante en la sala escuchara sus promesas de compañerismo y prestigio. Observé a mi padre en la primera fila, su espalda estaba más recta de lo que la había visto en años, su pecho hinchado de orgullo. Siempre había creído que Daniel estaba destinado a la grandeza, y esta boda era la confirmación definitiva de su fe. Me senté detrás de una mujer corpulenta con un sombrero morado, invisible, observando una vida a la que nunca fui invitada a unirme. Después de la ceremonia, encontré un lugar cerca de una ventana con mi vino.
Afuera, los fotógrafos estaban organizando el retrato familiar oficial. Daniel, Claire y mi padre estaban en el centro, radiantes. No me llamaron, no me pidieron que me uniera. Me quedé detrás del cristal, observándolos capturar un recuerdo que intencionalmente me dejaba fuera. Una mujer con seda cara se me acercó brevemente, confundiéndome con una invitada de estatus. ¿Cómo conoces a la pareja?, preguntó. Soy la hermana de Daniel, dije. El reconocimiento en sus ojos murió instantáneamente, reemplazado por una neutralidad cuidadosa y educada. Oh, murmuró. No sabía que Daniel tenía una hermana. Nunca lo mencionó. No terminó la frase, no tenía que hacerlo. Se excusó para encontrar a alguien más relevante, dejándome con el silencio de una habitación que simplemente no tenía espacio para mí. La cena fue un gran evento de porcelana fina y networking estratégico. Mientras se retiraban los platos, el maestro de ceremonias invitó a Daniel a decir algunas palabras. Mi hermano se levantó con la gracia despreocupada de un hombre que era dueño de la sala. Comenzó con un discurso sobre su trayectoria, sobre la disciplina, tomar las decisiones correctas y la importancia de rodearse de ganadores. Los invitados escucharon con gran atención, asintiendo a sus bromas y aplaudiendo su visión. Era encantador, elocuente y perfectamente controlado. Entonces, el tono cambió. Miró al otro lado de la sala, sus ojos finalmente aterrizando en mi rincón oscuro. El éxito se trata de elecciones, dijo Daniel, su voz amplificada y firme. Y mi hermana, Hannah, está aquí para recordárnoslo. La amamos, pero siempre ha sido la historia de advertencia de la familia, la soñadora que nunca logró funcionar en el mundo real. La sala se quedó en silencio. No necesitaba gritar, el silencio hizo que sus siguientes palabras se sintieran como un mazo golpeando un bloque. Terminó exactamente donde la llevaron sus elecciones, una limpiadora analfabeta, alguien que se encarga de los desastres para que gente como nosotros no tenga que hacerlo. Algunas personas soltaron risitas, esa incómoda risa educada de los invitados que no quieren parecer groseros por no entender el chiste, pero la mayoría solo miró. La palabra limpiadora quedó suspendida en el aire como una mancha en los manteles blancos. Mi padre se levantó entonces, poniendo una mano en el hombro de Daniel. No me miró, miró a la multitud. Daniel tiene razón, añadió, su voz delgada pero firme. Siempre ha sido una niña cabeza hueca. Intentamos ayudarla, pero algunas personas simplemente no pueden salvarse de sí mismas. El veredicto estaba dado, era una declaración pública de mi inutilidad, entregada por las dos personas que se suponía que me conocían mejor. No solo me habían insultado, me habían definido frente a cada posible empleador y colega de la ciudad. Me senté en mi mesa sintiendo el peso de 100 miradas, algunos ojos contenían lástima, otros una fría indiferencia. Sentí la historia de mi vida siendo escrita por personas que ni siquiera sabían mi apellido. Claire estaba sentada en la cabecera, su sonrisa perfectamente congelada. No apartó la vista, pero tampoco intervino. Era una mujer práctica, y las personas prácticas no defienden a quienes no tienen nada que ofrecer. Daniel levantó su copa para un brindis final, y la sala obedientemente lo siguió. El tintineo del cristal sonó como una puerta cerrándose. Me quedé en mi asiento, encogiéndome sobre mí misma, esperando que el momento pasara para poder desaparecer para siempre. Pero a través de la multitud, sentí un tipo diferente de mirada. Levanté la vista y vi al hombre del cabello plateado. Estaba de pie cerca del frente, lo suficientemente cerca como para haber escuchado cada palabra. No se estaba riendo, no estaba asintiendo, solo me estaba mirando con un enfoque constante e intenso, como si estuviera buscando algo debajo de la limpiadora que mi familia acababa de describir. Por primera vez esa noche, el silencio no se sintió como una carga, se sintió como una pregunta. Noté el cambio antes de entender su causa. Las conversaciones a mi alrededor se volvieron más silenciosas, los invitados enderezaron su postura y ajustaron sus expresiones. El ambiente informal de la recepción cambió a algo más formal, más atento y más consciente. Entonces lo vi claramente por primera vez, el hombre que me había estado observando se estaba moviendo por la sala, y los invitados se estaban apartando de él como el agua alrededor de una piedra. No empujó ni pidió espacio, simplemente existía, y la sala se reorganizó en torno a su presencia.
Su nombre resonó entre la multitud en fragmentos: Jonathan Reed. Jonathan Reed. Lo escuché susurrarse entre grupos de invitados que lo miraban y luego desviaban la vista rápidamente, como si hacer contacto visual pudiera revelar algo que no debían saber. Yo conocía el nombre. Todos en ciertos círculos conocían el nombre. Jonathan Reed era una leyenda en los negocios internacionales, un hombre que había construido una fortuna en acuerdos que abarcaban continentes, que hablaba 6 idiomas con fluidez y que tenía el oído de presidentes y primeros ministros. Su empresa tenía inversiones en energía, tecnología, infraestructura y una docena de otros sectores que yo no podía seguir. Cuando Jonathan Reed entraba en una habitación, la habitación prestaba atención. Daniel lo notó de inmediato. Observé cómo la expresión de mi hermano se transformaba de anfitrión seguro a suplicante ansioso en el espacio de un latido. Se disculpó de su conversación y se dirigió hacia Jonathan con una sonrisa que era un poco demasiado amplia, un apretón de manos que duró un momento demasiado largo. Mi padre lo siguió de cerca, su propia expresión una mezcla cuidadosamente calibrada de calidez y deferencia. Se presentó como el padre de Daniel, mencionó la larga historia de su familia en la comunidad y aludió a valores y tradiciones que podrían atraer a un hombre de la estatura de Jonathan. Jonathan escuchó con la paciencia de alguien que había escuchado este tipo de acercamiento muchas veces antes. Asintió en los momentos adecuados e hizo sonidos apropiados de interés, pero su atención parecía flotar por encima de la conversación, aterrizando brevemente en detalles y luego pasando. Observé desde mi rincón e intenté descifrar por qué un hombre como Jonathan Reed estaba en la boda de mi hermano. La lista de invitados incluía asociados de negocios e inversores, pero Jonathan estaba en una categoría diferente. Su presencia aquí sugería una conexión que yo no conocía o una agenda que no podía adivinar. Daniel estaba explicando su último proyecto empresarial ahora, sus manos moviéndose mientras describía oportunidades de mercado y proyecciones de crecimiento. Hablaba con la confianza de alguien que creía que su inteligencia era obvia para todos, y quizás para la mayoría de la gente lo era. Pero la expresión de Jonathan no revelaba nada. Escuchaba sin responder, evaluaba sin juzgar y observaba sin revelar lo que veía. Entonces Daniel cometió un error. Estaba tratando de establecer una relación, crear una conexión que hiciera que Jonathan lo viera como algo más que otro joven ambicioso con un plan de negocios. Empezó a hablar de familia, de tradiciones, de valores y de los diferentes caminos que tomaba la gente en la vida. Señaló al otro lado de la sala hacia mi mesa y se rió. Ahí está mi hermana, dijo, la limpiadora. Es prueba de que no todos en la familia tienen el mismo impulso. Simplemente algunas personas no tienen lo que se necesita, dijo de manera casual, como una observación trivial destinada a demostrar su propia superioridad por contraste. Esperaba que Jonathan se riera con él, que asintiera con comprensión y compartiera la suposición de que las personas que limpiaban para ganarse la vida eran inherentemente menos valiosas que las personas que hacían tratos. Jonathan no se rió. Su expresión no cambió en absoluto. Simplemente miró a Daniel por un largo momento, luego giró su mirada hacia mí, no con curiosidad, ni lástima, ni juicio, sino con atención, atención pura y enfocada que parecía absorberlo todo sobre mí en una sola mirada. Me sentí expuesta bajo esa mirada. Me sentí vista de una manera en que no lo había sido en toda la noche, como si alguien finalmente se hubiera dado cuenta de que el personaje que mi familia había creado no coincidía con la persona que realmente estaba sentada en la mesa. Daniel siguió hablando, tratando de llenar el silencio que había creado su broma. Cambió a otro tema, mencionó una asociación que esperaba desarrollar y preguntó si Jonathan podría estar interesado en discutir oportunidades. Su voz tenía un matiz de desesperación ahora, el sonido de alguien que había perdido el control de una conversación y estaba luchando por recuperarlo. Jonathan lo interrumpió levantando una mano. Disculpe, dijo. Necesito atender algo. No explicó qué, simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Daniel de pie con la mano extendida y la boca abierta. Mi padre intentó salvar el momento, diciendo algo sobre lo ocupados que deben estar los hombres importantes, pero el daño estaba hecho. Jonathan Reed los había desestimado, y todos los que estaban cerca lo habían visto suceder. Observé a Jonathan moverse por la sala, saludando a los invitados con breves asentimientos y conversaciones más cortas. Parecía estar rodeando el perímetro de la sala, y me di cuenta con sorpresa de que su camino lo estaba acercando a mi mesa. Se detuvo a pocos metros de distancia y se giró para enfrentarme.
Por un momento, ninguno de los dos habló. El ruido de la recepción continuó a nuestro alrededor, pero se sentía distante, amortiguado, como si estuviéramos parados en una burbuja de silencio que nos separaba de todos los demás. Sus ojos eran agudos e inteligentes, los ojos de alguien que había tomado decisiones difíciles y vivido con sus consecuencias, pero había algo más en ellos también, algo que parecía casi reconocimiento. ¿Lo conozco?, preguntó. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero llevaba el peso de una curiosidad genuina. No lo creo, dije. Me estudió el rostro por otro momento, luego asintió lentamente. Quizás no, dijo, pero pareces familiar de alguna manera. No elaboró, no explicó que de mí le parecía familiar o qué recuerdo estaba tratando de acceder. Simplemente se quedó allí observándome con esa mirada constante y de evaluación, como si esperara que algo hiciera clic. Entonces Thomas apareció a su lado, un hombre más joven con un traje caro que parecía servir como asistente o asesor de Jonathan. Murmuró algo al oído de Jonathan, y Jonathan asintió sin quitarme los ojos de encima. Deberíamos hablar más tarde, dijo Jonathan. Si tienes tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome sentada sola en mi mesa con el corazón latiéndome más rápido de lo que lo había hecho en toda la noche. No sabía lo que acababa de suceder, no sabía por qué Jonathan Reed quería hablar conmigo, o que pensaba que reconocía al mirar mi cara. Pero sabía que algo había cambiado. La historia que mi familia había estado contando sobre mí era la única historia que todos habían escuchado esa noche. El discurso de Daniel había establecido la narrativa, y los comentarios de mi padre la habían confirmado. Yo era la limpiadora analfabeta, la niña cabeza hueca, la historia de advertencia. Pero Jonathan Reed no había aceptado esa historia. Me había mirado y había visto algo más, algo que no encajaba con el personaje que mi familia había creado. Y ahora quería hablar. Me senté en mi mesa y observé cómo continuaba la recepción. Daniel estaba tratando de recuperarse de su desaire por parte de Jonathan, moviéndose por la sala con renovada energía y reafirmando su posición en el centro de atención. Mi padre se había retirado a un grupo de hombres mayores que parecían simpatizar con sus preocupaciones sobre la generación más joven. Ya no me notaban, habían entregado su veredicto y seguido adelante. Pero alguien más estaba prestando atención ahora, y eso lo era todo. La noche había cambiado a su fase posterior. El postre había sido servido y retirado, y los invitados se habían dividido en grupos más pequeños dispersos por el salón de recepción. La música era más suave ahora, ruido de fondo en lugar de una invitación, y las conversaciones se habían vuelto más íntimas, más estratégicas. Observé desde mi rincón cómo Jonathan Reed y Thomas se movían hacia una sección más tranquila de la sala, cerca de las ventanas que daban al jardín. Estaban de pie juntos hablando en voz baja que no se oía, y vi a Jonathan gesticular ocasionalmente con la economía de movimiento que caracterizaba todo lo que hacía. Entonces escuché que cambiaban de idioma. El árabe era fluido y natural, el tipo que proviene de años de práctica en lugar de estudio académico. Discutían algo que no podía distinguir del todo desde el otro lado de la sala, pero capté fragmentos, números, nombres, referencias a documentos y plazos. Era claramente de negocios, algo lo suficientemente importante como para merecer privacidad incluso en una sala llena de personas que no podían entender lo que se decía. Daniel notó el cambio de idioma. Lo vi mirar hacia Jonathan y Thomas con una expresión que intentaba parecer conocedora, pero solo lograba revelar su ignorancia. Se rió demasiado fuerte ante algo que dijo un invitado cercano, luego se dirigió hacia la ventana donde estaba Jonathan. Disculpe, dijo Daniel, insertándose en la conversación con la confianza de alguien que creía que su presencia siempre era bienvenida. Espero no interrumpir algo importante. Jonathan hizo una pausa a mitad de la frase y miró a Daniel con la paciencia de alguien que había sido interrumpido muchas veces y había aprendido a aceptarlo como el costo del éxito. Para nada, dijo Jonathan. Solo estábamos discutiendo algunos detalles. Parecía complicado, dijo Daniel. ¿Qué idioma era ese? Árabe, respondió Thomas. Daniel asintió, como si esto confirmara algo que había sospechado. Hizo un comentario sobre lo impresionante que era hablar varios idiomas, lo útil que debía ser en los negocios internacionales y como siempre había tenido la intención de aprender algo más allá del español, pero nunca había encontrado el tiempo. Jonathan escuchó sin responder, su expresión permaneció neutral,
pero pensé que detecté un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos, la mirada de alguien que estaba siendo paciente, pero que no sería paciente para siempre. Entonces Daniel cometió otro error. Señaló hacia mí al otro lado de la sala y se rió. Mi hermana no sabría qué hacer con un idioma como ese, dijo. Apenas puede manejar el inglés. Probablemente piensa que el árabe son solo garabatos, dijo como una broma, esperando que Jonathan se riera con él, o al menos sonriera en reconocimiento. Estaba tratando de crear un momento compartido de superioridad, un vínculo basado en el reconocimiento mutuo de quien importaba y quien no. Jonathan no se rió. Miró a Daniel por un largo momento, luego giró su mirada hacia mí, su expresión pensativa, casi curiosa, como si estuviera reconsiderando algo que había asumido. Thomas dijo algo en árabe, una breve observación que hizo que Jonathan asintiera lentamente. Yo estaba demasiado lejos para escuchar las palabras exactas, pero entendí el tono, estaban discutiendo algo sobre mí, o sobre lo que Daniel había dicho, o sobre la situación en general. Daniel se quedó allí con su sonrisa congelada en su rostro, claramente consciente de que algo había cambiado, pero sin saber qué. Intentó otra conversación, mencionando un proyecto en el que estaba trabajando y sugiriendo que Jonathan podría estar interesado en escuchar más sobre las oportunidades en su sector. Su voz tenía un borde de desesperación ahora, el sonido de alguien que había perdido el control de una conversación y estaba luchando por recuperarla. Jonathan lo interrumpió levantando una mano. Otra vez, quizás, dijo. Tenemos algunas cosas que discutir. Se dio la vuelta y reanudó la conversación en árabe con Thomas, despidiendo efectivamente a Daniel de la conversación. Daniel se quedó allí un momento más, su sonrisa desvaneciéndose, y luego se retiró a buscar a mi padre y compartir su confusión sobre lo que acababa de suceder. Observé desde el otro lado de la sala y sentí algo que no había sentido en toda la noche, esperanza. Jonathan y Thomas continuaron su conversación en árabe, y yo escuché los fragmentos que podía oír. Mi árabe estaba oxidado por la falta de práctica, pero volvió a mí a medida que me concentraba en los patrones y ritmos que había aprendido durante mis años como consultora lingüística, el vocabulario que una vez me fue tan familiar como el inglés. Estaban discutiendo un acuerdo, algo significativo, algo que había estado en negociación durante un tiempo. Había preocupaciones sobre los protocolos culturales, sobre los desafíos de comunicación y sobre encontrar a alguien que pudiera tender el puente entre las prácticas comerciales estadounidenses y las expectativas de sus socios en Oriente Medio. Escuché a Jonathan mencionar una frase que reconocí de mis días de consultoría, un término particular que se refería a un tipo de relación comercial basada en la confianza personal en lugar de contratos. Dijo que estaban luchando por encontrar a alguien que entendiera tanto el idioma como la cultura lo suficiente como para ayudar a navegar las etapas finales de la negociación. Thomas estuvo de acuerdo y mencionó que habían probado varios consultores, pero ninguno había sido el adecuado. Necesitaban a alguien con fluidez genuina, alguien que entendiera los matices, alguien que pudiera comunicar respeto y sinceridad de maneras que la simple traducción no podía capturar. Me senté en mi mesa y sentí el peso de lo que estaba oyendo. Estaban buscando exactamente el tipo de persona que yo había sido, el tipo de persona que todavía era debajo del uniforme de limpieza y la narrativa familiar que había enterrado mis habilidades y experiencias reales. Jonathan volvió a mirar en mi dirección, y esta vez su expresión era diferente. Me estaba estudiando con la intensidad de alguien que estaba armando piezas, conectando puntos que no habían sido visibles antes. Dijo algo a Thomas en árabe, demasiado bajo para que yo lo escuchara. Thomas se giró y me miró, su expresión pasó de la curiosidad a algo más enfocado, más intenso. Entonces Jonathan comenzó a caminar hacia mí. Mi corazón latía rápido ahora, más rápido de lo que lo había hecho en toda la noche. No sabía lo que estaba a punto de suceder, pero sabía que algo era diferente. La historia que mi familia había contado sobre mí estaba a punto de ser probada contra la realidad, y no estaba segura de cuál sería el resultado. Jonathan se detuvo en mi mesa y me miró con esa mirada constante y de evaluación. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz. Se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa. Thomas permaneció de pie cerca, observando con la alerta de alguien que había aprendido a prestar atención a todo. Pido disculpas por mi franqueza, dijo Jonathan, pero necesito preguntarte algo. Esperé. Dijo una frase en árabe, una frase completa y gramaticalmente correcta que preguntaba si entendía lo que estaba diciendo.
Lo miré por un largo momento y luego le respondí en árabe. Su expresión no cambió, pero vi algo moverse en sus ojos, algo que parecía confirmación. Hizo otra pregunta, esta vez más compleja, usando vocabulario que habría sido desafiante para alguien que hubiera aprendido el idioma de forma casual o breve. Yo también respondí a esa pregunta. Thomas se acercó, su propia expresión transformada de curiosidad a algo parecido al asombro. Jonathan me hizo una tercera pregunta, esta vez sobre un concepto empresarial específico que requería no solo habilidades lingüísticas, sino comprensión cultural. Le respondí completa y correctamente. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado esa noche. No fue el silencio de la desestimación ni el silencio del juicio. Fue el silencio del recálculo, de las suposiciones que se revisaban, de una historia que se reescribía en tiempo real. Jonathan se reclinó en su silla y me miró con nuevos ojos. ¿Cuánto tiempo has sido fluida?, preguntó. Casi 15 años, dije. Asintió lentamente, como si esto confirmara algo que había sospechado. ¿Y ahora trabajas como limpiadora? Lo miré directamente y sentí por primera vez esa noche que no necesitaba defenderme ni explicar mis elecciones. Sí, lo hago, dije. Jonathan me estudió por otro largo momento, luego se giró hacia Thomas y dijo algo en árabe que yo entendí completamente. Dijo, creo que podemos haber encontrado exactamente lo que estábamos buscando. El cambio en la sala fue sutil pero inconfundible. Las conversaciones cerca de nuestra mesa se volvieron más silenciosas, y noté que los invitados miraban en nuestra dirección con expresiones de curiosidad y especulación. Jonathan Reed estaba sentado en mi mesa hablando conmigo, y ese simple hecho había interrumpido el orden social de toda la recepción. Daniel lo notó. Lo vi al otro lado de la sala, su atención desviada de cualquier conversación que hubiera estado teniendo, sus ojos fijos en la escena de mi mesa. Comenzó a moverse hacia nosotros, abriéndose camino entre la multitud con la expresión decidida de alguien que sentía que algo había salido mal y necesitaba arreglarlo. Mi padre lo siguió de cerca, su rostro mostrando la misma mezcla de confusión y preocupación. Jonathan los vio venir, pero no se levantó ni hizo ningún intento de encontrarse con ellos a mitad de camino. Siguió sentado frente a mí, su postura relajada, su atención indivisa. Jonathan, dijo Daniel mientras llegaba a nuestra mesa, su voz brillante, quizás demasiado brillante. Veo que has conocido a mi hermana. Jonathan asintió sin mirarlo. Hemos estado teniendo una conversación interesante. La sonrisa de Daniel vaciló ligeramente. Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, sospecha quizás, o preocupación de que yo hubiera dicho algo vergonzoso. Espero que no la hayas aburrido con historias, dijo Daniel. Hannah no siempre entiende cuando la gente está siendo educada. Jonathan se giró hacia Daniel, y la temperatura alrededor de nuestra mesa pareció bajar varios grados. Al contrario, dijo Jonathan. Tu hermana ha sido notablemente informativa. La sonrisa de Daniel desapareció por completo. Me miró de nuevo, su expresión ahora abiertamente confundida, tratando de descifrar qué podría haberle contado yo a Jonathan Reed que mereciera la palabra informativa. Mi padre dio un paso adelante, poniendo una mano en el hombro de Daniel en ese gesto de apoyo paternal que había visto tantas veces antes. Jonathan, espero que no haya habido ningún malentendido, dijo. Hannah tiene buenas intenciones, pero no siempre se expresa con claridad. Si dijo algo confuso. Jonathan levantó una mano, y mi padre se detuvo a mitad de la frase. No hay malentendidos, dijo Jonathan. De hecho, creo que las cosas se están volviendo bastante claras. Se giró hacia Thomas, que había estado de pie cerca durante todo este intercambio, y dijo algo en árabe. Las palabras se pronunciaron a un volumen normal, claramente audibles para todos en la mesa, pero podrían haber sido un código. Daniel y mi padre se quedaron allí con expresiones en blanco, sin entender nada. Yo lo entendí todo. Jonathan le había pedido a Thomas que confirmara un detalle sobre la negociación que habían estado discutiendo antes, un protocolo cultural específico que estaba causando dificultades con sus socios. Thomas respondió con una breve explicación del problema, y Jonathan asintió pensativamente. Luego se dirigió a mí y me hizo una pregunta en árabe. La pregunta era técnica, específica, del tipo que solo alguien con experiencia genuina sabría cómo responder.
Se refería a la forma apropiada de abordar una preocupación planteada por la otra parte en la negociación, un asunto de honor y respeto que no podía resolverse a través de canales comerciales estándar. Le respondí en árabe, mi respuesta fue detallada y precisa. Expliqué el contexto cultural detrás de la preocupación, sugerí un marco para abordarla que satisfaría a ambas partes y referencié situaciones similares que había ayudado a navegar durante mis años como consultora. El silencio que siguió fue profundo. Daniel y mi padre se quedaron congelados, sus expresiones mostraban la realización incipiente de que algo estaba sucediendo y que no lo entendían. Habían oído mi voz, habían visto a Jonathan y Thomas asintiendo, pero las palabras en sí mismas no tenían sentido para ellos. Jonathan se levantó de la mesa, se movió lenta y deliberadamente, con la gracia controlada de alguien que sabía que cada gesto tenía peso. Miró a Daniel, luego a mi padre, luego a mí. He construido mi carrera reconociendo el potencial que otros pasan por alto, dijo, y en estar dispuesto a desafiar las suposiciones que la mayoría de la gente da por sentadas. Se giró hacia Thomas y asintió. Deberíamos discutir esto más a fondo, me dijo, pero no aquí. No esta noche. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, que colocó sobre la mesa frente a mí. Llama a mi oficina mañana, dijo. Tenemos un proyecto que requiere a alguien con tu particular combinación de habilidades, si estás interesada. Recogí la tarjeta y la miré. El nombre Jonathan Reed estaba impreso en letras negras sencillas con un número de teléfono y nada más. Estoy interesada, dije. Jonathan asintió. Pensé que sí. Se dio la vuelta y se alejó de la mesa, Thomas siguiéndolo de cerca. Se movieron a través de la multitud con la misma facilidad y autoridad que habían mostrado toda la noche, y los invitados se apartaron de ellos automáticamente, instintivamente reconociendo el poder cuando lo veían. Daniel y mi padre se quedaron en mi mesa, mirándome con expresiones que mezclaban conmoción, confusión y algo que podrían haber sido los primeros indicios de comprensión. No les expliqué nada. No intenté llenar el silencio con palabras que de todos modos no habrían creído. Simplemente me senté allí con la tarjeta de presentación de Jonathan Reed en la mano y esperé a que ellos descifraran lo que acababa de suceder. Daniel habló primero. ¿Hablas árabe?, dijo. ¿Desde cuándo? Lo miré fijamente. Desde antes de que empezaras a decirle a todo el mundo que era analfabeta, dije. Las palabras cayeron como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Vi las ondas extenderse por el rostro de Daniel, la comprensión de que su narrativa sobre mí había sido fundamentalmente errónea, que me había humillado frente a una sala llena de gente basándose en suposiciones que acababan de ser probadas como falsas. El rostro de mi padre era más difícil de leer. Me miró como si me hubiera transformado en otra persona, como si la hija que creía conocer hubiera sido reemplazada por una extraña con su rostro. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó. ¿Todos estos años? ¿Por qué no nos lo dijiste? Lo miré por un largo momento antes de responder. Sí que lo hice, dije. Ustedes simplemente no escucharon. Luego me levanté de la mesa, guardé la tarjeta de Jonathan Reed en mi bolso y me fui. Detrás de mí, escuché a Daniel llamando mi nombre. Escuché a mi padre diciendo algo sobre tener que discutirlo, sobre que debía haber alguna explicación, pero no me detuve y no miré hacia atrás. La noche aún no había terminado, pero la historia que mi familia había estado contando sobre mí había terminado. La mañana después de la boda, me desperté en mi habitación de hotel con una extraña sensación de ligereza. La pesadez que me había oprimido durante años, el peso de las expectativas y decepciones de mi familia, parecía haberse levantado de alguna manera, no del todo, no completamente, pero lo suficiente como para que pudiera respirar más fácilmente. La tarjeta de presentación de Jonathan Reed estaba sobre la mesita de noche donde la había dejado la noche anterior. La miré por un largo momento, aún sin creer del todo lo que había sucedido. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito internacional había reconocido algo en mí que mi propia familia se había pasado años negando. Me había ofrecido una oportunidad que podía cambiarlo todo. Me vestí y bajé al restaurante del hotel para desayunar. La sala estaba casi vacía a esta hora temprana, y encontré una mesa junto a la ventana donde podía observar el estacionamiento y pensar en lo que vendría después. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. Quería hablar, dijo que era importante.
Miré el mensaje durante un rato sin responder. No estaba segura de qué había que decir. Los eventos de anoche habían revelado una verdad que mi familia había trabajado duro para enterrar, y no sabía cómo manejarían esa revelación. ¿Se disculparían? ¿Tratarían de explicar lo sucedido? ¿O pretenderían que nada había cambiado? Llegó un segundo mensaje de Daniel. Era más directo. Dijo que necesitábamos hablar sobre lo que había sucedido con Jonathan Reed. Dijo que podría haber habido algún malentendido que pudiera afectar sus relaciones comerciales. Dejé mi teléfono y terminé mi desayuno. A las 10, llamé al número de la tarjeta de presentación de Jonathan Reed. Una voz profesional respondió y preguntó cómo podía dirigir mi llamada. Di mi nombre y expliqué que el señor Reed me había pedido que me comunicara con su oficina. Hubo una breve pausa, y luego la voz se volvió más cálida. Señorita Michey, por supuesto. El señor Reed mencionó que llamaría. Me pidió que programara una reunión a su conveniencia. ¿Le funcionaría esta tarde? Dije que sí. La reunión se fijó para las 3 en la oficina de Jonathan en el centro. Tenía 4 horas para prepararme para una conversación que podría remodelar toda mi vida. Pasé la mañana revisando todo lo que pude encontrar sobre los proyectos actuales de Jonathan y el acuerdo que había mencionado. Internet proporcionó algo de información, artículos de noticias sobre la expansión de su empresa a los mercados de Oriente Medio, comunicados de prensa sobre asociaciones e inversiones, pero los detalles eran vagos, cuidadosamente gestionados para no revelar nada sustancial. Lo que sí sabía era que la empresa de Jonathan había estado trabajando en un importante proyecto de infraestructura en la región del Golfo durante los últimos 2 años. Se rumoreaba que el acuerdo valía varios miles de millones de dólares e involucraba asociaciones con entidades gubernamentales e inversores privados de varios países. Era exactamente el tipo de negociación transcultural compleja que requería precisamente las habilidades que había desarrollado durante mis años como consultora lingüística. A las 2:30, conduje al centro y encontré estacionamiento cerca del edificio donde se encontraba la sede de la empresa de Jonathan. El edificio era alto y moderno, todo cristal y acero, el tipo de estructura que anunciaba su importancia sin necesidad de decir una palabra. El vestíbulo era fresco y tranquilo, atendido por personal de seguridad que revisó mi identificación y me dirigió a un ascensor que me llevaría al piso ejecutivo. Subí sola, viendo subir los números de los pisos, sintiendo mi ritmo cardíaco acelerarse con cada piso que pasaba. Las puertas del ascensor se abrieron a una sala de recepción decorada con elegancia sobria. Una mujer en el escritorio sonrió y me guió a una sala de conferencias con ventanas de piso a techo que daban a la ciudad. Jonathan ya estaba allí, sentado a la cabecera de una larga mesa, con Thomas a su lado. Ambos se pusieron de pie cuando entré, y Jonathan me indicó una silla frente a él. Gracias por venir, dijo. Por favor, siéntate. Me senté. Jonathan me estudió por un momento con esos ojos agudos y evaluadores. He hecho algunas investigaciones desde anoche, dijo. Tus antecedentes son más interesantes de lo que tu familia me dio a entender. Esperé sin responder. Trabajaste para una empresa llamada Meridian Consulting durante 3 años, continuó. Te especializaste en comunicación transcultural y servicios lingüísticos para clientes que hacen negocios en Oriente Medio. Fuiste considerada una de sus mejores consultoras hasta que la empresa redujo su personal y eliminó tu puesto. Eso es correcto, dije. Jonathan asintió. ¿Y desde entonces has estado trabajando como limpiadora? Sí. ¿Por qué? Preguntó, directo, sin juicio y genuinamente curioso. Respiré hondo antes de responder. Porque necesitaba trabajo, dije, y la limpieza estaba disponible cuando nada más lo estaba. Tenía facturas que pagar y no podía permitirme esperar a que llegara la oportunidad correcta. La expresión de Jonathan no cambió, pero pensé que vi algo parecido a la aprobación en sus ojos. Una decisión práctica, dijo. Necesaria, corregí. Él sonrió ligeramente. Señorita Michey, dijo, voy a ser directo con usted. Tenemos un problema y creo que usted podría ser la solución. Explicó la situación en detalle. El proyecto de infraestructura en el que estaba trabajando había llegado a una etapa crítica.
Los socios en el Golfo estaban cada vez más preocupados por ciertos aspectos del acuerdo, no por los términos financieros, sino por las implicaciones culturales. Sentían que el equipo estadounidense no comprendía completamente sus valores, sus tradiciones y su forma de hacer negocios. Lo que quieren, dijo Jonathan, es a alguien que pueda hablarles en su propio idioma, literal y figuradamente, alguien que entienda que los negocios en su mundo se construyen sobre relaciones personales, no solo en contratos. Me miró directamente. Quieren a alguien en quien puedan confiar, dijo, y la confianza en su cultura se gana a través del respeto, a través de la comprensión y a través de demostrar que valoras lo que ellos valoran. Asentí lentamente, empezando a entender hacia dónde se dirigía esto. Quieren que sirva como enlace cultural, dije. Quiero que hagas más que eso, dijo Jonathan. Quiero que nos ayudes a cerrar este trato. El componente del idioma es importante, pero no es lo más importante. Lo que importa es si puedes ayudarnos a construir el tipo de relación que hace posible una asociación multimillonaria. Se inclinó ligeramente. He visto tu trabajo de tus días en Meridian, dijo. He hablado con algunos de tus antiguos colegas, hablan muy bien de ti. Hizo una pausa. Así que la pregunta es simple, dijo. ¿Estás interesada? Lo miré a través de la mesa y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años, había aceptado la historia que mi familia contaba sobre mí, el fracaso, la decepción, la historia de advertencia. Había enterrado mis habilidades y mi experiencia bajo un uniforme de limpieza y había tratado de olvidar quién había sido. Pero esa persona seguía dentro de mí, había estado esperando todo este tiempo a que alguien la viera. Sí, dije. Estoy interesada. Jonathan sonrió de nuevo y me extendió la mano. Bienvenida al equipo, señorita Mitchell, dijo. Tengo la sensación de que este va a ser el comienzo de algo extraordinario. Le estreché la mano y sentí por primera vez en años que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 3 semanas después de mi reunión con Jonathan Reed, me encontraba en una sala de conferencias en Dubái, contemplando un horizonte que parecía alcanzar las estrellas. Los edificios brillaban bajo el sol de la tarde, monumentos a la ambición y la posibilidad. Me sentía increíblemente lejos de la recepción de la boda donde mi familia me había declarado inútil. Las negociaciones habían sido intensas durante días. Había trabajado junto a Jonathan y Thomas, navegando por los delicados protocolos culturales que determinaban si el acuerdo tendría éxito o fracasaría. Mi papel era exactamente lo que Jonathan había descrito, tender el puente entre las prácticas comerciales estadounidenses y las expectativas de nuestros socios. No solo estaba traduciendo palabras, estaba traduciendo intenciones. Los socios se habían mostrado escépticos al principio, estaban acostumbrados a consultores que hablaban árabe de libro de texto pero que carecían de la comprensión más profunda del honor y la relación. Todo cambió durante nuestro segundo día de reuniones. Ahmad, el socio principal, preguntó sobre nuestro compromiso con una asociación a largo plazo. Era una prueba, quería saber si veíamos esto como una transacción o como una relación. Le respondí en árabe fluido, usando frases que demostraban un respeto genuino por sus valores. Hablé de la confianza construida con el tiempo y el honor de trabajar con socios cuya reputación coincidía con sus ambiciones. Ahmad escuchó en silencio. Cuando se giró hacia mí, su rostro se había transformado. ¿Entiendes?, dijo en inglés. ¿Realmente entiendes? Lo hago, respondí, y también el señor Reed. Por eso me trajo aquí. Al final de la semana, teníamos un acuerdo en principio. Esa noche, Jonathan ofreció una cena en un exclusivo restaurante en la azotea. Levantó una copa de agua con gas y propuso un brindis por Hannah Mitchell, quien ha demostrado una vez más que las personas más valiosas son a menudo las que los demás pasan por alto. Sentí que mi rostro se calentaba mientras el equipo levantaba sus copas. Más tarde, Jonathan se reclinó, observándome con esa familiar mirada constante. Tengo una confesión, dijo. Cuando te vi por primera vez en esa boda, supe que pertenecías a otro lugar por completo. Había algo en ti que no encajaba con la historia que contaba tu hermano. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando una octava. Tu familia cometió un error. Vieron lo que esperaban ver y nunca se molestaron en comprobar si su historia era cierta. Pero las historias solo tienen poder mientras la gente las cree.
Una vez que dejas de creer, toda la narrativa se desmorona. Pensé en mi hermano de pie en su recepción de boda, señalándome y riendo, mi padre asintiendo como si cada palabra fuera cierta, y los invitados que aceptaron su versión de mí sin cuestionar. Y luego miré dónde estaba ahora. La historia se había desmoronado y en su lugar se estaba escribiendo una nueva. Regresé a los Estados Unidos una semana después, bajando del avión con un contrato firmado y un nuevo puesto como principal enlace cultural del señor Reed. El título venía con un salario que era más de lo que había ganado en los 5 años anteriores combinado, junto con oportunidades de viaje y responsabilidades profesionales que coincidían con mis capacidades reales. La noticia se difundió rápidamente. Mi teléfono había estado vibrando con mensajes durante todo el vuelo, felicitaciones de antiguos colegas que se habían enterado de mi participación en el acuerdo, solicitudes de entrevistas de publicaciones de negocios y notificaciones de LinkedIn de personas con las que no había hablado en años. Y mensajes de mi familia. Daniel había enviado 3 mensajes de texto, cada uno más urgente que el anterior. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre lo que había pasado, que había cosas que debían aclararse, que mi padre estaba muy molesto y quería entender la situación. Mi padre había llamado 2 veces, pero no había dejado mensajes de voz. No respondí a ninguno de ellos. Los primeros días de vuelta fueron ocupados con papeleo y logística, instalar mi nueva oficina, reunirme con miembros del equipo y revisar los próximos proyectos. Me lancé al trabajo con una energía que no sentía en años, agradecida de tener algo concreto y exigente en que concentrarme. Pero sabía que no podía evitar a mi familia para siempre, y al 4.º día de regreso, recibí un mensaje de texto de mi padre que era diferente a los demás. Necesito verte, decía. Por favor. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, de acuerdo. Mañana por la tarde. La reunión fue en la casa de mi padre, la misma casa donde había crecido, donde Daniel y yo habíamos jugado en el patio trasero y donde nuestra madre había preparado la cena todas las noches hasta que el cáncer se la llevó cuando yo tenía 15 años. No había estado allí en casi 2 años, y entrar en la entrada de coches se sintió como viajar al pasado. Mi padre contestó la puerta. Parecía mayor de lo que recordaba, un poco más pequeño, como si las últimas semanas le hubieran quitado algo. Gracias por venir, dijo. Daniel estaba en la sala de estar, sentado en el sofá donde habíamos visto televisión juntos de niños. Se puso de pie cuando entré, pero no se acercó ni trató de abrazarme. Hannah, dijo. Daniel, dije. Nos quedamos allí en un silencio incómodo, 3 personas que compartían sangre pero no entendimiento. Mi padre hizo un gesto hacia una silla. Por favor, dijo. Siéntate. Me senté. La conversación que siguió fue dolorosa, de maneras que esperaba y de maneras que no. Mi padre comenzó diciendo que no entendía lo que había pasado en la boda, no mi humillación, que todavía parecía ver como menor, sino el interés de Jonathan Reed en mí. Preguntó cómo había engañado a un hombre tan importante para que pensara que estaba calificada para un trabajo que claramente estaba más allá de mis habilidades. No engañé a nadie, dije. Tengo las calificaciones que siempre he tenido. Daniel negó con la cabeza. Eso es imposible, dijo. Dejaste la universidad. Has estado limpiando casas durante años. No puedes simplemente ser fluida en árabe y experta en negocios internacionales de repente. Lo miré fijamente por un largo momento. No me volví fluida de repente, dije. He tenido fluidez en árabe durante 15 años. Trabajé como consultora cultural antes de que Meridian redujera personal. Sabías todo sobre esto, pero elegiste olvidarlo porque no encajaba con la historia que querías contar. Eso no es justo, dijo Daniel, su rostro sonrojado. Nunca nos lo dijiste. Se los dije constantemente, lo interrumpí. Cada vez que mencionaba mi trabajo en Meridian, cambiaban de tema. Cada vez que intentaba explicar lo que realmente hacía, hacían bromas sobre que yo no era práctica. No lo olvidaron, eligieron no saberlo. La sala quedó en silencio. Mi padre habló a continuación, su voz más baja que antes. ¿Por qué no dijiste nada en la boda?, preguntó. Cuando Daniel hizo esos comentarios. ¿Por qué no lo corregiste? Lo miré con una expresión que mezclaba tristeza y algo más duro. Porque pasé toda mi vida tratando de corregirlos, dije, y nunca funcionó.
Decidieron quién era yo cuando era niña, y nada de lo que he hecho desde entonces ha cambiado su mente. Así que dejé de intentarlo. Me levanté. La diferencia ahora, dije, es que alguien más finalmente me vio por quien realmente soy, alguien que realmente importa en el mundo que les importa. Y ahora no pueden pretender que no es así. Daniel también se levantó. Hannah, espera, dijo. Necesitamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dije. Dejaron claras sus opiniones en su boda, frente a todos. Me llamaron analfabeta, me llamaron una vergüenza, me usaron como accesorio para hacerse ver mejor. Me dirigí hacia la puerta. Ya no estoy enojada, dije. Lo estuve por mucho tiempo, pero ya no. Simplemente no tengo nada más que demostrarles. Daniel me siguió. ¿Qué hay de Jonathan Reed?, preguntó. ¿Qué le dijiste sobre mí? Me giré para enfrentarlo. No le dije nada, dije. Ustedes hicieron esa presentación ustedes mismos en la boda. Él estaba mirando cuando me humillaron. Escuchó cada palabra. Vio cómo me trataban como si no valiera nada, dije, y luego me vio demostrar exactamente cuán equivocados estaban. No tuve que decir nada. Ustedes mismos hicieron la introducción. Yo abrí la puerta. Adiós, Daniel. Adiós, papá. Salí a la luz del sol de la tarde y subí a mi coche. Detrás de mí, escuché a Daniel llamando mi nombre. Escuché a mi padre diciendo algo sobre tener que discutirlo, sobre que debía haber una explicación, pero no me detuve y no miré hacia atrás. Había pasado años esperando que mi familia me viera como realmente era. Había esperado que algún día, de alguna manera, reconocieran a la persona en la que me había convertido y me dieran el reconocimiento que siempre había anhelado. Ahora entendía que no necesitaba su reconocimiento. Había encontrado personas que veían mi valor sin ser forzadas a verlo. Había construido una carrera que reflejaba mis habilidades reales. Me había demostrado a mí misma y al mundo que la historia que mi familia contaba sobre mí era ficción. Su opinión ya no importaba, y esa era la verdadera victoria, no el trabajo, no el dinero, ni siquiera el respeto de Jonathan Reed. La victoria era finalmente ser libre. Los meses siguientes fueron los más gratificantes de mi vida profesional. Viajé a 4 países en 3 continentes, trabajando en proyectos que utilizaban cada habilidad que había desarrollado a lo largo de los años. Construí relaciones con socios que respetaban mi experiencia y buscaban mi consejo. Obtuve ascensos y reconocimientos que una vez pensé que eran imposibles. Y escuché a través de varios canales sobre las consecuencias que enfrentaba mi familia. El negocio de Daniel había atravesado un momento difícil, no un fracaso catastrófico, sino una serie de contratiempos que dañaron su reputación y le costaron oportunidades de las que había contado. Parte fue mala suerte, el tipo de infortunio aleatorio que afecta a todos eventualmente, pero parte, me enteré, estaba conectada con lo que había sucedido en su boda. La noticia se había extendido por la comunidad empresarial sobre cómo había tratado a su hermana, la hermana que resultó ser una consultora respetada que trabajaba con Jonathan Reed en algunos de los mayores acuerdos de la industria. Las personas que habían visto su comportamiento en la recepción se lo contaron a otros. La historia creció y cambió a medida que las historias lo hacen, pero el núcleo seguía siendo el mismo. Daniel Michey había humillado públicamente a un miembro de la familia que resultó ser más competente que él. En el mundo de los negocios, las relaciones y la gestión de la reputación, ese tipo de historia tenía consecuencias, no dramáticas, no las que aparecían en los titulares, sino la lenta erosión de la confianza y el respeto que proviene de que la gente decida que no quiere estar asociada con alguien que tiene tan mal juicio. El círculo de amigos y colegas de mi padre también se había desplazado. Algunas de las personas que habían sido testigos de sus comentarios en la boda se habían distanciado silenciosamente, incómodas con el recuerdo de haberse reído de alguien que había sido tan completamente reivindicado. No sentí placer en sus dificultades, cualquier satisfacción que pudiera haber sentido se veía eclipsada por la tristeza fundamental de la situación, una familia tan invertida en su jerarquía que había destruido cualquier posibilidad de conexión genuina. Luego, 6 meses después de nuestra última conversación, Daniel me llamó. Su voz era diferente a como la recordaba, más tranquila, más incierta. Preguntó si podíamos reunirnos, solo nosotros dos, para hablar. Casi dije que no.
Había construido una nueva vida que no requería su aprobación ni su presencia. Había superado el dolor de esa noche de bodas y los años de desprecio que la precedieron. Pero algo en su voz me hizo dudar. De acuerdo, dije. Una reunión. Nos reunimos en una cafetería en un vecindario donde ninguno de los dos vivía, un territorio neutral donde podíamos hablar sin el peso de la historia familiar presionándonos. Daniel parecía mayor de lo que había sido en la boda, más delgado, más cansado, con líneas alrededor de los ojos que no habían estado allí antes. Pidió un café y luego se sentó frente a mí en silencio por un largo momento. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Entonces, solo empieza, dije. Tomó un respiro. He estado pensando en la boda, dijo. En lo que dije, en lo que dijo papá. Me dije a mí mismo que era solo una broma, dijo, mirando su café. Les dije que no lo decía en serio, que todos entendían que era solo una burla familiar. Negó con la cabeza. Pero no lo era. Quería decir cada palabra. ¿Lo creía? Creía que eras exactamente lo que dije que eras, un fracaso que había desperdiciado su potencial. Me miró y estaba completamente equivocado, dijo. Completamente equivocado sobre ti, sobre tus habilidades, sobre todo. Lo escuché sin responder. La cosa es, Daniel, continué, no sé por qué creí esas cosas. Me hablaste de tu trabajo en Meridian, me hablaste de tus habilidades lingüísticas, intentaste explicar lo que realmente hacías, pero de alguna manera en mi mente nunca se registró. Seguía viéndote como la hermana pequeña que no podía seguir el ritmo, que necesitaba ser guiada, que había fracasado donde yo había tenido éxito. Hizo una pausa. Creo que necesitaba verte así, dijo. Creo que necesitaba que alguien fuera menos exitoso que yo para poder sentirme mejor con mi propia vida. Tomé un sorbo de mi café y consideré sus palabras. Eso es probablemente cierto, dije. Daniel se estremeció ligeramente, como si hubiera esperado que yo lo contradijera. Lo siento, dijo. Sé que probablemente no significa mucho después de todo lo que pasó, pero lo siento. Lo siento por lo que dije en la boda. Lo siento por cómo te he tratado durante años. Lo siento por no verte como realmente eres. Lo miré a través de la mesa, mi hermano, el niño dorado, el que siempre había sido elogiado, favorecido y celebrado. Ahora parecía perdido, inseguro, como alguien que se hubiera despertado al descubrir que el mapa que había estado siguiendo no coincidía con el territorio. Aprecio que lo digas, dije, y creo que lo dices en serio, al menos por ahora. Daniel asintió. Pero tengo que ser honesto contigo, continué. No sé si esto cambia algo entre nosotros. Pasaste años construyendo una historia sobre quién era yo y se la contaste a todos los que escuchaban. Algunas de esas personas todavía la creen, algunas siempre la creerán. Puse mi taza de café. E incluso si no lo hicieran, no sé si quiero el tipo de relación en la que tengo que demostrar constantemente mi valor para ser tratada con respeto básico. Hice eso durante demasiado tiempo ya. La expresión de Daniel fue dolorosa, pero no discutió. «¿Entonces dónde nos deja eso?», preguntó. «No lo sé», dije honestamente. «Quizás empezamos de nuevo lentamente y vemos qué pasa. Quizás nos quedemos como extraños educados que comparten un apellido. Quizás algo intermedio». Me puse de pie. «Pero te puedo decir una cosa», dije. «No voy a volver a ser la persona que pensabas que era. Esa versión de mí nunca existió, excepto en tu imaginación. Y estoy harta de fingir lo contrario». Daniel también se puso de pie. «Entiendo», dijo. «Y por si sirve de algo, espero que podamos encontrar el camino hacia algo mejor». Asentí. «Quizás podamos», dije. Salí de la cafetería y caminé hacia la luz del sol. La conversación no había resuelto nada de forma definitiva, pero había cambiado algo entre nosotros. Si ese cambio conduciría a la reconciliación o simplemente a una distancia más honesta, no podía decirlo. Lo que sí podía decir era que había hablado mi verdad con claridad y sin disculpas. Había establecido límites que mantendría y se había negado a fingir que el pasado podía borrarse con una sola conversación. Eso fue suficiente por ahora. Eso fue suficiente.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de mi apartamento, proyectando largas sombras en el suelo. Llevaba horas despierta, sentada en la cómoda silla junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida debajo de mí. Había pasado un año desde la boda de mi hermano, un año desde que me quedé en ese salón de recepción sintiendo el peso del juicio de mi familia presionándome. Todo había cambiado desde entonces, y sin embargo, en las formas que más importaban, yo seguía siendo la misma persona que siempre había sido. Había una paradoja extraña en la transformación. Mis circunstancias habían cambiado drásticamente, una carrera que me realizaba, colegas que me respetaban y seguridad financiera. Pero las habilidades que ganaron estas recompensas no eran nuevas. La fluidez en árabe, la comprensión cultural que había desarrollado, estas se habían desarrollado años atrás, habían estado dentro de mí todo el tiempo, esperando ser valoradas. Lo que había cambiado no eran mis habilidades, lo que había cambiado era quien estaba prestando atención. Mi padre y yo habíamos llegado a una incómoda tregua, él finalmente se había disculpado, admitiendo que no había logrado ver lo que estaba justo delante de él. Daniel y yo cenamos una vez al mes durante un tiempo después de eso. Las conversaciones eran cautelosas, evitando los campos minados de nuestra historia compartida. Estábamos construyendo algo nuevo lentamente, aunque yo había dejado de necesitar la validación que ellos nunca pudieron dar del todo. Estaba libre, no solo de ellos, sino del peso de sus expectativas. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Si pudiera hablar con aquellos que aún viven a través de sus propias versiones de mi historia, les diría esto: la historia que otros cuentan sobre ti no es la verdad. Es su historia, moldeada por sus propias limitaciones. Tu valor existe si alguien lo nota o no. Crece cada vez que desarrollas tus habilidades y te vuelves más plenamente tú mismo. La mejor respuesta a aquellos que te subestiman no es la ira, es simplemente volverse innegable. Recordé cómo me miró Jonathan Reed esa noche en la boda, viendo a través de la historia que mi familia estaba contando y reconociendo que no coincidía con la persona que estaba frente a él. Ese reconocimiento había sido un regalo, pero la persona que él reconoció había estado allí todo el tiempo, solo había estado esperando, y ahora era libre. Si alguna vez te has sentido invisible, recuerda que su ceguera no dice nada sobre tu valor. Tu valor es solo tuyo, y algún día, si sigues creciendo, alguien verá lo que se han estado perdiendo. Cuando eso suceda, no necesitarás decir una palabra, tu vida hablará por sí misma.